Bien, a veces las cosas necesitan doler para que nosotros aprendamos. ¿Sabe? Dios ha tenido que usar mucho dolor para que nosotros podamos aprender. Y la práctica del diezmo es algo que tiene que estar pues constantemente causando ese dolor, ese sentido de que ay, no me quiero despegar, pero tengo que hacerlo. Eso es necesario que lo cause el diezmo. Cuando ya te sientas que está dando ese diezmo con alegría, aumente el diezmo. De más, entonces agarra su 90% restante, pero siempre dé. Y cuando usted dé, trate de que le duela un poco. Trate de que le duela un poco. Porque dar conlleva sacrificio. Pero no lo voy a hablar. Lo habló Edilene y yo se lo voy a recordar hoy desde otro pasaje. En el Nuevo Testamento Jesús tuvo que corregir la actitud de los fariseos en cuanto al diezmo. Jesús critica y reprende, no solamente no reprende la práctica del diezmo, sino la actitud al dar que tenían los fariseos cuando ellos daban el 10%. No quiero detenerlo mucho aquí porque vamos a ver este corto pasaje más adelante. Los fariseos creían que al haber cumplido con la ley del 10%, podían continuar haciendo lo que quisieran con el restante. Esa es una conducta plenamente farisaica, hipócrita. Es una conducta de hipocresía. Porque no es que el 10% yo se lo entrego a Dios y como es de Dios, bueno, esto es lo único que es de Dios. El 90%, aunque usted puede hacer lo que usted considere mejor con ese 90%, no quiere decir que como cristiano no debe administrar ese 90% restante para la gloria de Dios. Porque todo lo que hemos recibido ha de ser administrado para la mayor gloria de Dios. Porque en Él, por Él y para Él son todas las cosas, amados hermanos. Así que el 10% es la parte que corresponde a Dios, no lo tocamos. Pero el 90% restante, aunque nosotros tenemos la disposición de ese 90% restante, en realidad, cuando nosotros damos el 10%, ese 10% está llevando implícito un simbolismo, un significado. Cuando yo doy el 10%, ese 10% se simboliza a sí mismo, pero también simboliza todo, simboliza el 100%. Cuando yo doy el 10%, eso simboliza el 100%. Es una porción de todo lo que tengo, es una porción de todo lo que administro para Dios y que pertenece a Dios. Con el diezmo reconocemos que todo pertenece a Dios, no solo la 10ª parte, sino que todo pertenece a Dios. El diezmo continúa siendo una ley para nosotros hoy. El diezmo continúa siendo una ley para nosotros hoy. ¿Sí entendió eso, verdad? Sí. Con eso quiero decir que tenemos entonces que tenemos que cumplirla porque es una ley celestial. En esa ley nosotros reconocemos que lo que tenemos es de Dios, pero hay una pregunta clave en el asunto del diezmo que mucha gente me ha preguntado. Muchas personas se me han acercado y me han preguntado: oye, pero yo puedo disponer del diezmo como yo quiera. Yo puedo hacer lo que yo quiera con el diezmo. Es decir, por ejemplo, una vez se me acercó una persona y me dice: ¿sabe? Yo dejé de diezmar en mi iglesia y porque vi que, no sé, o sea, no tenía sentido porque había mucha gente diezmando, es una iglesia grande y había mucha gente diezmando, entonces para que yo diezmara en la iglesia. Entonces tomé mi diezmo y comencé a ayudar a hermanos necesitados de la congregación o de fuera de la congregación. Entonces yo miro la pregunta y le digo: ¿y quién te dijo a ti que el diezmo era tuyo para que tú lo usaras como tú quisieras? Si tú quieres ayudar a una persona, hazlo de tu 90%, no del 10%. El 10% no es suyo. Diga: el 10 no es mío. El 10 no es mío. Quiero que quede muy claro: ese 10% no es suyo, legalmente es de Dios. Y Dios ha determinado un lugar en donde se debe traer el diezmo. Y Dios ha determinado qué se debe hacer con el diezmo.
Usted no puede decir, yo voy a agarrar esto porque yo veo que esto está ocurriendo en la iglesia, sígalo dando en su iglesia. No busque que el Señor vaya a reencauzarlo a usted de una manera dolorosa, porque después nos acarreamos castigo para nosotros mismos. Después viene el Señor y saca el chaparrito guayabo. No, aquí vengo yo, te va a arder más, porque un chaparrito guayabo celestial y está matándola ahí allá. La rama como que más necesita. Entonces, no podemos disponer. La respuesta es muy sencilla. Es una pregunta frecuente y tiene una respuesta sencilla. ¿Puedo disponer del diezmo como yo quiera? No. No. Esa es la respuesta. El diezmo es de Dios y es nuestra responsabilidad traerlo a la iglesia y darlo en la iglesia, en el alfolí. Si buscamos rápidamente en Malaquías 3:10, ¿saben cuál es Malaquías? El último libro del Antiguo Testamento. Malaquías 3:10 dice: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. No les quiero leer la otra parte, en algún otro momento compartiré la otra parte, ¿verdad? Bueno, para que se aterren un poquito. Robará, el 8 de este mismo capítulo, el hombre a Dios, pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado, Señor? Así lo imagino yo con esa... en vuestros diezmos y ofrenda, le dijo el Señor. Fíjese, hace una distinción. Lo importante aquí, detenernos en este pasaje brevemente, hace una distinción entre diezmos y ofrenda. Y aunque el diezmo es un tipo de ofrenda, se diferencia del resto de las ofrendas. Se diferencia del resto de las ofrendas. El diezmo es un tipo de dádiva distinto, porque luego se convirtió en algo impuesto para la nación de Israel y para nosotros hoy. Como nosotros somos cristianos reformados, nosotros creemos en la continuidad de la Escritura. Creemos que el Antiguo y el Nuevo Testamento forman o conforman un solo compendio, y que nosotros obedecemos no solamente el Nuevo Testamento, obedecemos el Antiguo y obedecemos el Nuevo Testamento. Amén. Amén. Así que ese principio reformado nosotros debemos darle continuidad. Nunca desasociemos como reformados, nunca cometamos el error de desasociar el Nuevo del Antiguo Testamento o el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento, porque ambos testamentos son la palabra revelada de Dios, son el mandamiento de Dios. Y cuando usted decide vivir solo de acuerdo a un pasaje, o solo interpretar o aplicar un pasaje del Nuevo Testamento tomando en cuenta solo el Nuevo Testamento, va a cometer un error. En lo práctico va a cometer un error, porque va a vivir un principio que está interpretando sobre la base de una sociedad que históricamente vivía otra circunstancia y otro contexto. Pero nosotros tenemos que interpretar el gran contexto, el gran panorama, el panorama completo, ¿sí? Entonces, robará el hombre de Dios, me habéis robado en vuestros diezmos y en vuestras ofrendas, dijo el Señor. Y luego miren la pronunciación tan terrible que hace el Señor: malditos sois, con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Y luego les dice: entonces traed los diezmos y al alfolí. ¿Dónde está el alfolí? En la iglesia, que es la casa de Dios. Y luego dice: y haya alimento en mi casa. Y está simplemente reafirmando cuál es el lugar donde está el alfolí, cuál es el lugar en donde se deben traer los diezmos y las ofrendas. Así que, ¿puedo disponer del diezmo como yo quiera? No. ¿Qué debo hacer con el diezmo? Traerlo al lugar de Dios, a la casa del Señor. No puedo tomar el diezmo, no lo puedo dar a otros, no puedo desviarlo para dárselo a los pobres, no puedo comprar comida para ayudar a mis hermanos con el diezmo. Eso usted lo va a hacer ¿con qué? Con el 90% restante. Con el 90% restante. Ahora vamos al punto de la ofrenda.
la ofrenda, acabamos de hacer ahorita una distinción. En palabras muy básicas y sencillas, la ofrenda es simplemente algo que damos a Dios. Acabamos de decirles cómo es que diferenciamos entre diezmo y ofrenda. ¿Okay? El diezmo es un tipo de ofrenda, pero se diferencia del diezmo porque es algo voluntario y es algo que sale de su 90% restante. El siguiente punto de esta primera sección, que es el punto en donde conversamos de aquello que vimos ahorita en la introducción. Hay ciertas posturas que parecen unas ser verdaderas y otras parecen ser falsas. Así que el tercer punto es verdadero y falso. Verdadero y falso. ¿Por qué? Vamos a confirmar si las posturas que observamos en la introducción acerca del diezmo son verdaderas o falsas, y así nosotros tener un concepto apropiado del mandato de Dios. La primera postura que tenemos es: el diezmo pertenece a la ley y no a la gracia. ¿Será esto verdad? Fíjense, la Biblia nos muestra dos casos de personas que diezmaron antes de que la ley de Moisés viniera a existir. Una la leímos, que fue ¿quién? Abraham en ese momento. Y luego el escritor a los Hebreos, cuyo nombre no desconocemos porque no sabemos quién es el autor de Hebreos, la Biblia no lo revela, confirma el Nuevo Testamento, confirma el Antiguo Testamento. Hebreos 7, del 1 al 6, dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Consideren cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, le dio los diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas, es decir, a Abraham. Un poquito enredado. Pero fíjense, hay cosas muy interesantes en este pasaje de Hebreos, confirmando la gracia del diezmo. El diezmo es una gracia de Dios, porque entra en el periodo de la gracia, luego se convierte en una ley y luego continúa bajo el periodo de la gracia. El autor a los Hebreos no va a hacer una referencia tan específica, a un momento tan específico como para no practicar y vivir la práctica del diezmo, ¿sí? Recuerde, ¿quiénes fueron los primeros cristianos? ¿De qué país eran? ¿Ah? ¿De qué país eran los primeros cristianos? ¿Eran judíos, hebreos, semitas o de Israel? Todo esto es lo mismo. De Israel. Como hebreos, como israelitas, ellos vivían la práctica del diezmo. Y como hebreos, al introducir otros hermanos y hermanas a la fe, enseñaban este principio de generosidad y de dadivosidad, del diezmo y de la ofrenda. Ahora, otro caso en donde observamos que también se comienza todo esto por gracia antes de la ley es Génesis 28, 20 y 22. En Génesis 28, 20 y 22 vamos a observar a Jacob dando los diezmos antes de que la ley fuera dada. Dice 28, 20 y 22. E hizo Jacob voto diciendo:
Si fuere Dios conmigo y me guardara en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Esto es también antes de la ley. Fíjense que estamos en Génesis. La ley entra en vigor a partir del libro de Éxodo. Así que estamos refiriéndonos antes de la ley. Yo recuerdo, me recordó esta historia, no recuerdo qué fue que se la conté. Esta historia me recordó algo que yo hice una vez. Yo andaba buscando trabajo. María Valesca me decía, tiene que buscar trabajo. Era un novio, en ese momento era un momento difícil para mí. Un momento difícil de mi vida que no quiero ni espero repetir jamás. Porque yo estaba en una iglesia y estábamos fundando Ciudad del Reino y estaba estudiando, pero también Valesca quería que yo trabajara, tienes que trabajar. Y yo, no, bueno, sí, tienes razón, tengo que trabajar. Yo siempre he sido una persona trabajadora. En Aruba, trabajé muchísimo, arrancando montes, pintando paredes, de mesonero me tocó servirle al primer ministro de Aruba, a varios ministros de Holanda, hablar mismo holandés, repartirle sus pasapalos y sus copas. Un día cargaba una copa en una bandeja y la otra copa entonces en la otra bandeja, y me quitaron en la punta de cada copa, me quitaron una de las copas y las copas se vienen, la bandeja se me va y la copa se va. Yo imagínense, yo el susto y todos ahí viendo una cuestión ahí, todos los ministros, pero eso fueron cuestiones de segundo y la copa y todo así lento, pero imagínense, yo agarro la bandeja y me empiezo a mecer con ella. No, hombre, yo creo que eso tenía, no sé, el espíritu de Shakira. Y yo me voy hasta que la copa empieza de repente a blum, 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 y la cosa quedó paradita en la bandeja y todo el mundo todo el mundo empieza a aplaudir. Yo no me dieron nada, pero me están pagando por el día de trabajo. Entonces me recordé porque en ese tiempo que yo tenía que pagarle este pedacito de la historia de Jacob, me recuerda porque para buscar trabajo yo llegué y digo, bueno, Señor, en mi alcoba, cuando estaba orando, llego y le digo, Señor, si tú me consigues un trabajo que yo no lo busque, que me caiga a mí solito, yo te voy a dar el 15% de mis diezmos. Ese fue mi voto para el Señor. No pasó una semana que Marina y Margarita me llaman y me dicen, Daniel, tenemos una proposición que hacer, queremos que trabajes con nosotros en la tienda del cielo. Y yo, ¿what? Y yo, no, bueno, Señor, de verdad me oíste. Me impresionó mucho que el Señor me haya oído, pero por otra parte me preocupé porque ahora tenía que dar el 15%. Wow, una responsabilidad. Porque, ¿sabe? Uno hace el voto así a la ligera, pero después no se quiere despegar. Sin embargo, le puedo decir con toda tranquilidad que hasta el día de hoy, no lo digo con orgullo ni nada, fíjense que yo le estoy diciendo que al principio me costó dar ese 15%, pero el Señor cumplió conmigo y yo dije, no, yo tengo que cumplir para siempre con el Señor porque ya me até. En algún momento luego pensé, Señor, y bueno, si me termina el trabajo yo puedo regresar a mí. Pero no lo hice, continué con mi 15 hasta el día de hoy. Y es una bendición, ¿saben? Es una bendición y se los dejo allí como una experiencia para que de repente, no les voy a decir que el Señor, así como ustedes van a hacer votos, entonces que el Señor se los va a cumplir, sino la voluntad de Dios simplemente no se nos cumple y ya, porque Dios es soberano. Sí, Dios es soberano. Sin embargo, la Biblia dice probadme ahora en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobra, en el pasaje que leímos de Malaquías. Simplemente una pequeña historia que quería compartir con ustedes. ¿Sí? Los 10 mandamientos, volviendo al punto de que es verdadero o es falso, de que el diezmo pertenece a la ley y no a la gracia. Es falso, es falso. Los 10 mandamientos y el resto de las leyes fueron dadas 400 años después que estas personas, es más, en algunos casos más de 400 años después, como en el caso de Abraham, más de 400 años después de que estas personas dieran voluntariamente y en el periodo de la gracia sus diezmos. Así que es falso. Segunda postura, el diezmo pertenece al Antiguo Testamento
podemos decir, sí, con toda seguridad, que el diezmo pertenecía al Antiguo Testamento, ya lo sabemos.